a leer del versículo 17 en adelante. Y nos dice, por lo cual, Hebreos 6, 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. La TLA nos dice, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no puedes cambiar. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en Él, en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da la plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Amén. ¿Quién es nuestra ancla? Jesucristo. Él es el que nos da la esperanza, Él es el que nos da la firmeza. Aquí nos dice, es la confianza que nos da la plena seguridad. ¿En quién has puesto tu confianza? Son preguntitas que debemos ir anotando para nosotros responderlas en el secreto, en la intimidad, ¿cierto? Señor, mi confianza estaba puesta en el trabajo. Mi confianza estaba puesta en lo que he aprendido, en mis conocimientos, en mis títulos. Mi confianza estaba puesta en los negocios. Mi confianza estaba puesta en esta persona que estaba cerca de mí, que decía que me amaba. Mi confianza estaba puesta quizás en mis padres. Estaba puesta en el pastor, en el ministro. Mi confianza estaba puesta aún en mí mismo. Pero me doy cuenta que nada de eso sirve. Porque cuando el barco se tambalea, cuando la ola está que viene por encima de él, fácilmente lo puede voltear. El Titanic era un barco más pequeño de los grandes cruceros que hay hoy en día, mucho más pequeño. Y yo me ponía a ver esa inmensidad que son edificios enteros. Esos son barrios, un crucero de eso es un barrio. Se sostiene. Y el Titanic se jactaron y el mismo día que lo estrenaron, el mismo día que lo inauguraron, se hundió. Porque la confianza estaba puesta en lo que el hombre les decía. Cuando Ingrid comenzó, estaba leyendo la palabra y decía que si Dios no está con nosotros, ¿no? En vano vela la guardia, en vano trabajan los que edifican. Si Dios no está, ¿de qué nos sirve hacer grandes riquezas? ¿De qué nos sirve hacer grandes templos si no le hemos dicho, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga? En un momento se desaparece. Pero ustedes pueden ver que hay cosas sobrenaturales y uno dice, es sorprendente. ¿Por qué esa casa no se cayó? ¿Por qué en medio de un incendio lo único que quedó sin quemarse fue la Biblia? Porque fue evidente. No sé dónde fue el incendio, amor, que tú me mostraste la fotografía. Todo se había quemado y lo único que estaba intacto era la Biblia, y ahí la mostraron. Porque lo que nos mantiene firmes, nuestra confianza, nuestra esperanza es Jesucristo. Amén. ¿Y cuál es el significado que tiene la palabra ancla? Entonces
nos habla de una relación profunda, es un vínculo fuerte y seguro. Por ser una masa de peso que retiene al navío, el ancla se considera un símbolo universal. ¿Un símbolo universal de qué? De firmeza, solidez, tranquilidad y fidelidad. ¿Esto se les hace parecido a lo que el Señor ha estado hablando? Y los que hemos venido al miércoles en Renacer, ¿hemos escuchado alguna de estas palabritas? ¿Sí? No. Rocío, nosotras dos que hemos estado aquí en el servicio, yo las he escuchado. El Señor ha estado hablando de lo mismo, en otras palabras, pero de lo mismo. En medio de la movilidad del mar, que pueden ser nuestras emociones, nuestras circunstancias, lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, en medio de todo ese movimiento y de esos elementos que están en ella, que están en nosotros, en nuestro interior, ¿cierto? Porque no todo viene de afuera, también en nosotros hay, ¿cierto? Miedos, preocupaciones, inseguridades, todas esas cosas que nos tambalean. Se fija, se ata, se inmoviliza o se asegura. Para eso nos sirve el ancla. Cristo es nuestra ancla que evita el naufragio espiritual. Qué bonito. ¿Ustedes sabían que había un ancla? La cual nos podemos aferrar y no importa cuántas tormentas tengamos que atravesar. Por allí tenemos un dibujito del ancla. Miren el ancla, qué curioso. El ancla, ustedes pueden revisar. Desde la antigüedad, todas las anclas forman una cruz. ¿Sí la ven? Y está en la mitad. Yo vine a cerciorarme de esto cuando vi la imagen, porque el Señor cuando me estaba dando la palabra me la mostraba y me decía, esta ancla significan Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el que nos da la identidad. El Hijo, en donde está fundado todo, porque Él lo hizo, hombre, para que nosotros no digamos es que yo no lo puedo hacer, porque Jesús lo hizo. Y es a través de Él que podemos obtener el poder del Espíritu Santo, que es la tercera parte. Es hermoso, todo en Dios tiene una respuesta. Y cuando vemos el ancla, la vemos así. Ustedes han visto un ancla de manera real en un barco. Ve uno esas cadenitas, ¿no? Esos eslabones tan gruesos. Dice, esto tan pesado, y lo mandan a lo profundo del mar, y eso es lo que lo sostiene y lo mantiene en tranquilidad, está ahí en paz, ¿cierto? No lo deja que se vaya, está firme. Esos mismos eslabones espirituales son los que el Señor quiere poner en nosotros. Quiere ponerlos, ¿por qué? Porque es que Él no es arbitrario, Él no entra a la fuerza y Él no va a hacer nada que tú no quieras. Él simplemente le está diciendo, cree. ¿Y qué vamos a creer? Dice, 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primero, lo que el Señor nos manda hacer no es en vano. En el lugar donde nos ponga, no es en vano. Mándenos a hacer lo que nos mande a hacer, no es en vano. Sí la vemos allí, ¿no? Cumple su función. Cumple su función. Todos los que creemos en Jesús y hemos dispuesto nuestro corazón para Él, para servirle, para seguirle, tenemos un propósito. Tenemos un propósito y fuimos llamados para servir, para trabajar en su obra.
y lo que hagamos, en donde estemos, lo que Él nos mande a hacer, no va a ser en vano. Amén. No va a ser en vano. En 2 de Timoteo, versículo 2:19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios, ¿el qué? El sólido fundamento de Dios. Cristo es mi fundamento. Cristo es la roca. Ese sólido fundamento permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se apartan de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. El fundamento de Cristo me lleva a ser una persona diferente, y Él conoce los que son suyos. Cuando el ancla se manda al fondo del mar, nadie la ve, porque son profundidades. Yo voy a estar anclado de acuerdo a mi intimidad con Dios. El ancla superficial, yo tenía una foto en un ancla, vea, lo hubiera mostrado. El ancla de manera superficial no hace nada. ¿Tiene ancla? Sí. ¿Tiene a Cristo? Sí. Muéstrelo. ¿Cierto? Pero es en la profundidad donde está el propósito de esa ancla. Es en la profundidad. Y es allí donde yo voy a hacer que ese fundamento sea firme, sea sólido, en el cual yo me siento seguro. ¿Por qué el Señor está hablando de esto? Porque estamos en tiempos peligrosos, iglesia. Lo estamos viendo. Ya estamos en momentos difíciles. Uno sabe que sale, pero no sabe si regresa. En las carreteras, aquí mismo en las calles, en las mismas casas. Ahora, si vemos las enfermedades, esa gripa no ha pasado, que dicen que es gripa, no sabemos qué es, pero a más de una persona la tiene mal. Los niños están siendo atacados y nosotros necesitamos activar esa ancla. Amén. ¿Qué nos dice el Señor para permanecer firmes en Dios? ¿Qué necesitamos para tener a Cristo como esa firmeza en mi vida? ¿Qué necesito? Creer, confiar y obedecer. ¿Qué necesitamos? ¿Qué significa eso? Para los que han venido, han estado aquí, han escuchado. Confiar, creer y obedecer es igual a fe. Es igual a fe. Es emuná en hebreo. Nosotros hablamos, sí, yo tengo fe. Y el Señor le dice, entrégame tus cargas. No, pero Señor, es que yo no puedo. Tengo fe, pero Él no va a cambiar. No. ¿Cuándo? Tengo fe, pero yo no voy a salir de la inmunda en que me encuentro. Esa es la fe que nosotros necesitamos. O esa es la fe que el Señor le da a cada quien, porque el Señor nos da a cada quien una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe, pero en nosotros está si la incrementamos o si se disminuye. ¿De acuerdo a qué? A mi intimidad, al acercamiento, al conocer más de Él. Eso me da fe, ¿cierto? Cuando usted conoce a alguien, y mire ese dicho, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Ahí hay fe? Ahí no hay fe, ni confianza, ni seguridad, ¿cierto? Pero preferimos el malo. Pero nosotros creemos que ese malo puede cambiar, que será ese bueno por conocer más adelante. Entonces el Señor nos dice que debemos ¿qué? Creer. ¿Estamos creyendo en Él? ¿Creemos en todo lo que Él hizo? Vea esta mosquita otra vez.
¿Creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz? ¿Usted cree que ya el Señor lo perdonó? Sí. Ey, ¿no? ¿Quién cree que el Señor no lo ha perdonado? Sí, y si no lo ha perdonado, siente que no lo ha perdonado, vamos a arrepentirnos. Porque si usted cree que Jesús pagó un precio por usted en la cruz, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y mis pecados fueron perdonados. Pero yo necesito haberme presentado delante de Él con un corazón arrepentido, y el creer me lleva a apartarme. Pero hay personas que hicieron ya su oración de fe. Una oración de fe no es suficiente. La oración de fe no es suficiente. Necesitamos convicción. Necesitamos de verdad creer, y el creer me lleva a accionar, y el creer y el accionar me lleva a ver la transformación. Amén. Entonces, el que sienta que todavía no lo ha perdonado Dios, es tiempo de que ore y le diga: Señor, me arrepiento de mis pecados. Porque el Señor perdona a todos, el que viene con corazón humillado. Él no lo rechaza. Un corazón contrito y humillado no lo rechaza jamás. ¿Y sabe quién es el que acusa y el que condena y el que hace que usted se mantenga en esa condición de que soy un pecador, de que no puedo hacerlo, no me puedo arrimar, soy indigno? Satanás. Lo mantiene así por la eternidad, y usted se pierde de vivir esa vida de plenitud con Cristo. Entonces, si vino todavía y tiene en su corazón y en su mente que no ha sido perdonado, está la oportunidad de decirle: Señor, yo quiero creer, confiar y obedecer. Amén. Amén. ¿Qué nos dice Hebreos 10:23? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es que el que hizo la promesa. Si Él fue el que me la dijo, si Él fue el que me habló, así va a ser. Amén. Cuando el Señor le dice a usted algo, hágalo. Porque tenía que dar el testimonio, porque esto es lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Él nos habla en el secreto. Él nos dice que tenemos que hacer. Y cuando vamos y somos respuesta a una oración, es donde podemos dar gloria a Dios. No solamente nosotros, sino también el que no conoce. Amén. Por eso es necesario estar en intimidad. Por eso es necesario tener el oído atento a lo que el Señor está hablando. Las distracciones, todo lo que está en el mundo nos impide escuchar la voz de Dios. Y más si usted pone ese parlante a todo volumen o carga sus audífonos ahí con esa música que no lo deja escuchar, no va a poder escuchar. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un tiempo, un reposo, como dice, cuando el ancla está allá en lo profundo. ¿Cómo se permanece el barco? En quietud. En quietud. Y el Señor quiere que nosotros estemos en quietud, no desesperados ni angustiados. Dice el Señor que por nada estemos afanosos, ¿cierto? Si no han sido puestas delante de Él nuestras peticiones. Entonces, al ponerlo delante de Él nuestras peticiones, es porque yo confío en Él, y eso es lo que Él quiere. Amén. En Mateo 24:13 nos dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Necesitamos el ancla? Claro, porque es hasta el fin. No es que yo comencé bien, es cómo voy a terminar. Es cómo voy a terminar. Isaías 26:3 me dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces no es que vayamos a decirle: Señor, el Salmo 91 dice yo declaro la palabra y reprendo en el nombre de Jesús. No la sabemos de memoria, pero no está ahí.
No es eso. Excelente para hacer una evaluación oral, escrita, porque la memoria perfecta. Pero ¿qué es lo que hay aquí adentro? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 más a ti. Y nosotros, ay, ya vienen, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Vamos a poner cerca, muro, antemuro, mandemos a los guardianes, eso activamos todos los ángeles, eso nombramos a, mejor dicho, a los que no conocemos. Si fuera de eso, llamamos a los de seguridad. Venga, por favor, mande el de la moto para que revise a ver si está bien la casa. Ponemos cámaras por todas partes y todo. ¿Dónde está mi confianza? ¿Cierto? Y fuera de eso, que recitamos el Salmo 91, lo ponemos en la puerta de la entrada. Esto aquí está protegido. No, no es así. No es así. Es como nos dice el de carácter. ¿Dónde se forma el carácter? ¿En medio de qué? De la prueba. Es caminando con Jesús donde nos damos cuenta que huele Jesús. Es pasando por donde Jesús pasó cuando nosotros valoramos lo que Él vivió, porque nosotros lo vivimos. Cuando estaba ahí, el Señor habla tanto y yo también hablo mucho, ¿no? Y cuando estaba ahí sentada me decía, qué bonito sería que las personas vinieran con un corazón vacío, con una mente vacía, diciendo no sé nada. No sé nada porque quiero aprender. Pero entonces me ponía ejemplos, dice, la que sabe de moda y cose, dice, esa falda está torcida. El que sabe de cabello, el pelo está manchado o le quedó disparejo. El que sabe de predicar, dice, no lo está haciendo bien. El que sabe de música, dice, se fallaron desafinaron, no entraron donde tenían que entrar. El que sabe de aseo, de algo, dice, eso está como medio sucio, mire, eso está ahí. Todos venimos con algo para fijarnos en lo que no debemos fijarnos y no llenarnos de lo que nos tenemos que llenar. Amén. Por eso Pablo decía que todo lo que él sabía, todo lo que él había conseguido, los títulos, los honores, todos los reconocimientos y todo eso lo tenía por basura. ¿Sabe? Nosotros estamos llenos de basura. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo, pero el que juzga es Dios. Y nosotros estamos a veces recibiendo palabra y estamos allá, sí, allá, aquí, para allá. Y la palabra, oye, ¿de qué hablaron? Porque estaba totalmente distraído en lo que no debía estar distraído. Mi atención estaba puesta en otra cosa. Tenemos que anclarnos, iglesia. Amén. Por eso, la armadura de Dios es pieza clave para nosotros estar firmes. En el Salmo 51:10 nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Renueva qué? O sea que estaba débil, mi espíritu estaba débil. Y nosotros tenemos que pedirle eso al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a ponernos la armadura. Entonces eso es otro como el Salmo 91. Me voy a poner la armadura de Dios, entonces la recito. Ya, voy a echar fuera demonios, porque la guerra no es contra sangre ni carne, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces ya, y eso andamos echando fuera demonios por toda parte. Y reprendo por todas partes. Y no decimos que Jehová reprenda, sino te reprendo. Y reprenda, hermanita, reprenda. Ese sueño repréndalo.
Le preguntamos al Espíritu Santo qué me quería enseñar, qué es lo que Él quiere. Señor, hay que reprender, tengo que comentarlo, es para enseñar, es una advertencia. Lo podemos tomar de tantas maneras, pero tenemos que preguntarle a Él, porque quizás Él pueda decir, era una enseñanza y ya estaba reprendiendo, y ahora en el nombre de Jesús no te toca, no te toca, como Pedro cuando el Señor le dijo que era necesario que Él muriera y Él dijo que nunca esto acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Hay cosas que se necesitan y aunque nos duela, son necesarias. Amén. Nosotros no somos más buenos que Dios, no somos más buenos que Dios, y es en medio del dolor, en medio del desierto, en medio de esos lugares donde el Señor nos pasa a las situaciones difíciles, donde nosotros aprendemos, porque yo no puedo aprender por otro. Quisiera, pero no puedo. ¿Cómo hago yo para que el otro siga? Con mi ejemplo y mi testimonio, pero yo tengo que esforzarme y pasar por los desiertos por donde el Señor me quiere pasar. Amén. Y aquí en la armadura de Dios está, ¿en dónde está? A ver si se la saben, a ver. ¿Cómo? Efesios 6, ¿cuál versículo? A ver. 10, eso. Ajá. ¿Y cómo comenzamos? A ver, ¿cómo comienza Efesios 10? Porque ahí está el título, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Quién es mi fortaleza? Nadie más. ¿En qué te estás fortaleciendo? Estás comprando varillas gruesas de esas, de no sé cuántos octavos para poner en sus rodillas, para fortalecer su casa, para fortalecer el negocio, para… Nuestra fortaleza es Cristo. Fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza, no en las nuestras. Usted puede levantar pesas y puede ser el ganador de no sé cuántas medallas y levantar no sé cuántos kilos, pero el Señor le hace así y usted se desploma. Es en la fuerza de Dios. Nada que nosotros querramos hacer en nuestras propias fuerzas será posible. Y si al caso logra algo, no va a ser como Dios lo tenía diseñado y fácilmente desaparece. Entonces nos vamos a ¿qué? A fortalecer, ¿cierto? En el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces ahora viene, ¿qué nos dice? Vestíos, ¿cierto? Cuando el Señor nos dice fortaleceos en el poder de su fuerza, nos habla ¿de qué? De dependencia. Dependemos es de Él, solamente de Él. Pero después nos dice vestíos. ¿Vestíos de qué? De carnaval. De toda la armadura de Dios, toda, no un poquito. No, es que la cabeza yo no la necesito. Mis pensamientos están ya fijos en Cristo, yo ya. Todos los días tenemos que ponernos acá, ¿cierto? Todos los días tenemos que cubrirnos. Y todos los días necesitamos toda la armadura de Dios. Y nos dice vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para poder estar, o sea, anclados, ¿cierto? Firmes, anclados. ¿Anclados para qué? ¿O contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda, vuelve y repite, toda. No es un pedacito, no es que a mí me queda bien esto, no es que a mí no me gustan los cinturones, yo no me voy a poner cinturón. Y las sandalias del evangelio, no, yo puedo caminar sin sandalias. Aquí está diciendo toda la armadura, toda la armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Resistir en el día malo.
O sea que sí va a haber un día malo, ¿cierto? ¿Vienen días malos? Claro que sí, pero el Señor nos lo está diciendo. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Pasa, pasó el turbión, pasó el desastre, pasó lo que el día malo, y Señor, no me tocó. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios estaba completica en mí. Amén. Entonces vamos a ver. Estad pues que firmes, porque habla tanto de firmes. Porque si mi fundamento es Cristo, eso es lo que me va a llevar a mí a estar anclado, a estar firme en Él, confiado en Él, creyendo en Él y obedeciéndole a Él. Y dice, estad pues firmes, ceñid, dice, ceñid a vuestra cintura con la verdad, ¿cierto? ¿Y qué ceñir? Aquí nos hablan porque en estos tiempos andaban con túnicas largas y anchas, así como me gusta a mí a veces andar con esos blusones y todo, pero dice, Lida, cíñete. Entonces nos arremangamos todo lo que está así como grande, prestos para salir, prestos para pelear, prestos y el cinturón ahí firme para que la ropa no se nos caiga y venga la vergüenza, ¿no? Y el Señor nos está diciendo, ceñid vuestra cintura, por aquí nos dice vuestros lomos, con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Y yo debo estar preparado para salir, pero con esa verdad, no con la mentira que me está echando el diablo allá. No con los cuentos que estamos recibiendo, no, es con la verdad de Cristo. Ceñid vuestros lomos, vuestra cintura con la verdad. Vestíos con la coraza de, cuando me dice de vestíos, es una decisión. Usted decide si se viste o no se viste. Usted decide si se pone la armadura o no se la pone. Y al momento de que yo digo sí me voy a vestir, ahí hay un acto de humildad. Estoy reconociendo, Señor, sin esto de verdad estoy vulnerable al enemigo. Soy un punto perfecto para el enemigo. Me dice que me vista, entonces es un acto de humildad, o sea, yo tengo que tomar decisiones, no seguir en lo mismo. Yo necesito crecer, yo necesito obedecer, yo necesito avanzar, yo necesito a Jesús en mi vida como fundamento. Amén. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad, es prepararse, estar listo para salir, listos para la batalla. Listos para la batalla. ¿Y cómo vamos a estar listos nosotros si no buscamos de ese fundamento? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para recibir la instrucción si ni siquiera conocemos la voz de Dios? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para entender qué está pasando cuando hay tantas voces y tantos engañadores, para nosotros discernir y tener claridad que es Dios el que me está hablando, si no me acerco a Él? Si no conozco la verdad, fácilmente voy a ser engañado y fácilmente el enemigo va a hacer conmigo lo que quiera, porque no tengo intimidad con Dios, porque no lo conozco, porque no escucho su voz. Hay gente que todavía dice, ¿y Dios sí habla? ¿Y cómo es eso que Dios habla? Una cosa es que yo le cuente y otra cosa que usted lo viva, porque Dios habla de diferentes maneras. Cada quien, Dios lo trata de la manera como Él quiere tratarlo. Hay unos que los llama por el nombre, el primer nombre, nombre completo, segundo nombre. Le dice mi preciosa, mi princesa, mi hijo amado, mi guerrero, varón esforzado. Según como usted hable con Él, así lo va a tratar. Y es un nombre clave.
Y cuando usted tiene la comunicación con Dios, hay personas que traen el mensaje de Dios y le dice: varón esforzado, el Señor te dice ta, sin conocerlo. Ah, ese es Dios que me está hablando, porque así es que Él me llama. Identificamos que es Dios hablándonos. Por eso tenemos que acostumbrarnos. Cuando usted vive con su esposo, cuando tiene allí su familia y se acostumbran tanto al ruido del carro que hasta el perro ya lo conoce, ¿cierto? Está ladrando antes de que llegue a la esquina, ya está diciendo: abran la puerta. Ustedes escuchan el pito del carro y ya conocen, o de la moto, y ya llegó. Escucha un chiflido, ese fulano. ¿Por qué? Porque llevan tiempo conociendo, caminando con ellos, viviendo, compartiendo. Necesitamos hacer eso con Jesús. Quizá Jesús no le vaya a hablar ni le vaya a decir nada, sino simplemente mira la señal y ya entendiste la señal y tienes que actuar conforme Dios te había dicho anteriormente. No espere que comience a sonar la sirena y que salgan porque ya hicieron el simulacro, y cuando hagan el simulacro entonces es que se va a dar. No, el Señor nos está haciendo simulacro desde hace mucho rato. Ya debemos estar preparados. Amén, iglesia. Entonces ya nos ceñimos los lomos de la verdad, pero también nos dice que nos coloquemos ¿qué? La coraza de justicia. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guardemos el corazón. Es obrar conforme a la verdad. La justicia de Dios es obrar conforme a la verdad. Él protege nuestro corazón. Entonces el Señor quiere que guardemos nuestro corazón. En esta misma serie vamos a ver un personaje muy especial, que es David, que él tenía a un enemigo ahí que le respiraba en la oreja. Pero la batalla de David no era derribar ni a Saúl, que era el que lo quería matar, ni a Goliat, que era el gigante más grandote que había en esa época, que estaba perturbando al pueblo de Israel, sino la batalla que él tenía que librar era su propia batalla, su propio gigante y su propio Saúl. Y nosotros necesitamos ver eso, porque es de la manera como vamos a poder guardar el corazón, porque vamos a tener entonces el corazón conforme al corazón de Dios. No el que muestra la carita así más linda, más tierna, y es que ay, yo tengo un corazón tan lindo. Vamos a ver si es verdad, porque el corazón tiene que ser moldeado por Dios, procesado por Dios. Duele y uno tiene que esperar y dejar pasar y dejar pasar, porque allí en verdad es donde uno dice: Señor, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por eso necesitamos ponernos esa coraza de justicia. Amén. Pero también nos dice que nos pongamos el calzado del evangelio. Entonces eso nos va a permitir estar firmes, decir: aquí estoy. Cuando el Señor llame, le decimos nosotros: Señor, heme aquí, envíame. Uy, 3 nomás, ¿no quieren ir? Tenemos que ponernos el calzado, el apresto del evangelio, las sandalias, o los tenis, porque ahora no son sandalias, los tenis del evangelio, esos que son para correr, para trotar, para que estén firmes, o las botas de los soldados. Tenemos que ponerlos. ¿Por qué? Porque nos permite marchar, andar a donde nuestro Padre nos lo indique. No a donde yo quiero ir, sino a donde Él nos diga. Amén. El que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo andaba Jesús? ¿Cómo andaba? Él es nuestro modelo a seguir. Por eso es que es el centro del ancla. Es el centro del ancla. Las pisadas que Él dio las tenemos que dar nosotros. Él nos dio el ejemplo. Si de verdad nosotros creemos en Él y lo seguimos a Él, tenemos que hacer lo que Él hizo. Él puso la otra mejilla, porque yo no. Él perdonó, porque yo no voy a perdonar. Somos más que Jesús.
Él se humilló, nosotros no nos vamos a humillar. Él se entregó todo, nosotros no lo podemos hacer. Él nos dio el ejemplo. Por eso si decimos de verdad que creemos en Jesús, entonces se debe notar. Se debe notar. Y nos dice que, miren, las primeras, los primeros elementos estaban para proteger, para guardarnos a nosotros. Pero vienen dos elementos que son de defensa, ¿cierto? El escudo de la fe, ¿cierto? Dice, es el que apaga, desvía todo dardo incendiario del enemigo. Lo pueden enviar y nada, ¿cierto? Y ese mismo dardo, ese mismo escudo muchas veces permite que el dardo que enviaron se devuelva con la misma velocidad que fue enviado, porque allí dice el Señor que Él devuelve el baldón. Se devuelve el dardo y causa daño al que lo envió. Y nos dice que este escudo es el escudo de la fe. O sea, que este escudo tiene el creer, el confiar y el obedecer. No es solamente que me ponga yo aquí el escudo, no, tengo que creer, tengo que confiar y tengo que obedecer para que puedan esos dardos rebotar. Son esos dardos los que no van a penetrar en mi vida, porque ese escudo es el que me protege. Amén. Pero también nos dice que nos pongamos el ¿qué? El yelmo de la salvación. No vamos a ser como los motociclistas de hoy en día que cargan el casco en el codo para que se proteja. No, el casco se hizo para la cabeza, el yelmo se hizo para la cabeza, para guardar los pensamientos, ¿cierto? Para que mis pensamientos vayan cautivos a la obediencia de Dios. Mis pensamientos son los que me dan la certeza y la seguridad que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario me limpió. Por eso, el que todavía siente que no ha sido perdonado necesita colocarse el yelmo de la salvación. Porque si yo creo en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces me estoy apropiando del perdón, ¿cierto? Pero también me estoy apropiando de la gracia, porque el Señor dio gracia, derramó gracia sobre mí. Me lleno de su amor, pero también me da la seguridad de la salvación. Amén. Parece que hubieran ido a correr los 21 kilómetros hoy de la media maratón. Estaban como cansaditos hoy. Entonces, si yo creo que Jesús pagó por mí y me ha dado la salvación, la cual yo he tomado por fe, o sea, ¿por qué la tomé? Porque he creído, porque he confiado y porque he obedecido. No es que todos vamos a ir, no, yo ya soy salvo. Tengo que creer, confiar y obedecer. Creer, vamos a ver, vamos a repetir porque así aprendemos. Creer, confiar y obedecer. De esta manera voy a poder obtener la salvación, la que me da mi vida eterna. Sin eso, ni se vista porque no va. ¿Amén? Exactamente. Ay. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo como cristianos. Cristianos, creyentes, evangélicos. Seguimos a Cristo. Ese es su ejemplo. Y vamos a obtener la salvación por hacer lo que Él nos manda hacer, por lo que el Señor nos dijo. El Señor nos dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, ¿cree en mí y será salvo? Bueno. Todo aquel que en Él cree le dio la potestad de ser llamado. Tenemos que creer. ¿Y qué nos dijo de Jesús? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él.
Si no creemos en Jesús, no podemos llegar al Padre. Y si no llegamos al Padre, no hay vida eterna. Amén. Hoy no quieren aplaudir. No, hoy, gloria a Dios, Señor, por lo que nos estás diciendo. Gracias, porque me estás llevando a entender hacia dónde voy caminando. Quizás estábamos estancados. Quizás estábamos completamente confiados que ya nos habíamos montado en ese avión. Estábamos en el ancla, pero el ancla recogida ahí en el barco, y nos mostrábamos a todos. Si el Señor dice: te voy a mandar a la profundidad, ahí es donde se nota, ahí es donde se ve. Pero nos dice también que está, por eso con el yermo de la salvación tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? Renovar, ¿cómo es que dice Romanos 12:2? ¿Cómo? No nos vamos a conformar a este siglo, sino que nos vamos a renovar. ¿Renovar qué? Nuestro entendimiento, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que renovar nuestro entendimiento? Porque es de la única manera que vamos a poder comprender, entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No es lo que usted quiere, es lo que usted necesita. No es lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Entonces allí voy a entenderlo y le voy a dar gloria a Dios. No me voy a ofender con él, no le voy a reclamar, no voy a pelear con él. Ahora le dejo de hablar porque no me dio lo que yo quería. No, renovemos nuestro entendimiento. Amén. Pero nos dice la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, no para agarrar esto y darle, y sí, porque tú eres pecador, porque no sé qué. No, esa palabra, esa espada, primero tiene que ser conmigo. Que cada vez que yo la lance allá, tenga que mirarme acá. Es que tú eres un egoísta, es que tú eres un mentiroso, pero tengo la autoridad moral para decirlo, porque la palabra ya me había hablado a mí. La palabra dice que si dices mentira, que el padre de la mentira es Satanás, te has hecho hijo de Satanás. Pero yo soy el primer mentiroso por estar diciendo una palabra que yo no estoy cumpliendo. Entonces esta palabra, la espada, la palabra de Dios, es viva y eficaz y está bien afiladita, porque esa espada es de 2 filos. Puede cortar allá como puede cortar acá, y penetra hasta lo más profundo del corazón, de los tuétanos. ¿Por qué? Porque discierne las intenciones del corazón. Las intenciones. Entonces, por eso tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Y para hacerla efectiva, tenemos que acompañarla con oración. Oración. Orar y accionar. Amén. Para que sea efectiva. Entonces esa ancla sí la vamos a ver que está cumpliendo un efecto en nosotros, y que nosotros estamos firmes, seguros y confiados en el Dios en quien hemos creído.